La ocupación es un concepto de derecho que hace referencia a poseer una cosa mueble sin que tenga dueño con el ánimo de hacerse propietario de ella, es decir, de hacerla propia. Según el artículo 685 de nuestra Constitución, por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Cabe resaltar que la ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad, pues se debe a que se adquiere por la conducta y voluntad del ocupante sin que tenga relación con el derecho anterior. Por ejemplo, a través de la compraventa que se adquiere la propiedad, pero no es de modo originario, pues depende de que otra persona sea titular de esa cosa y decida transmitir la propiedad a través de un precio. En resumen, la ocupación es tomar posesión de una cosa que no tiene propietario. Características de la ocupación. La ocupación no requiere que la persona que ocupa tenga una capacidad específica, es decir, solo es necesario que pueda poseer. Por tanto, puede tratarse de personas menores y de personas con discapacidad. Está regulada en el Código Civil. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Para ser reconocida la ocupación, los bienes muebles no deben tener dueño de forma originaria. Pueden ser cosas que hayan sido abandonadas, pero que no se le han perdido a nadie. Quien pretenda adquirir el dominio a través de la ocupación debe ejercer aprehensión sobre la cosa, es decir, se debe apoderar de ella. Por ejemplo, la invención y hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella. Cuando se halle o se descubran cosas que manifiesten por su misma naturaleza haber estado en un dominio anterior o porque la cosa da vestigios de ello, se deberá poner a disposición del dueño. Si el dueño no fuere conocido o éste no aparece, se reputará provisoriamente estar vacante. Los requisitos de la ocupación del dominio son 4. Primero, los muebles sin dueño. En nuestra normativa se reconocen dos tipos de cosas muebles sin dueño: res nullius y res delicta. Res nullius se trata de las cosas que no son de nadie y siempre han carecido de dueño. Son pues las piedras, conchas y otras sustancias que arroja el mar que no presentan señales de dominio anterior. También deben considerarse también res nullius las cosas animadas como los animales silvestres, bravios o salvajes. Res derectae o cosas abandonadas son las cosas cuyo derecho a dominio fue abandonado voluntariamente por su antiguo dueño. La consecuencia jurídica de este abandono es la extinción de su derecho de propiedad. Estos bienes abandonados se diferencian de las cosas perdidas, toda vez que sobre estas se sigue reconociendo el derecho de propiedad de sus respectivos propietarios. Valga decir, mientras que las cosas abandonadas que carecen de propietarios son ocupables. Las cosas perdidas respecto de las cuales se sigue reconociendo su dominio no son ocupables. Como segundo requisito está la aprehensión material. Se trata entonces de la acción de tomar física o materialmente un bien mueble. Como tercero está la voluntad de adquirir el dominio. La aprehensión material debe estar acompañada del ánimo de adquirir el dominio sobre la cosa. Se trata entonces de un acto de voluntad regulado por las normas sobre la capacidad. Ha de recordarse que los dementes y los infantes carecen de voluntad. Como último está la legalidad, que es la ocupación que debe estar autorizada por el ordenamiento. La ley no permite la ocupación de los bienes muebles perdidos, los cuales deben ser devueltos a sus dueños o en su efecto deben ser declarados judicialmente monstrencos, cuyo dominio es del ICBF. Tampoco puede adquirirse por ocupación el dominio de los muebles que hacen parte del patrimonio cultural de la nación. Por lo demás, respecto de ciertos muebles animados se puede limitar el ejercicio de la ocupación. Las clases de ocupación están divididas de diferentes maneras. La primera es la ocupación de cosas animadas. Por cosas animadas se entiende como los animales silvestres, bravios o salvajes. Son las cosas cuyo derecho de dominio fue abandonado voluntariamente por su antiguo dueño. La consecuencia jurídica de este abandono es la extinción de su derecho de propiedad. Un ejemplo de ocupación de las cosas animadas puede ser la caza, que se ve en los artículos 608, 609 y 610 del Código Civil, o la pesca, que se ve en el artículo 611, 612 y 613
y 615 del Código Civil. Por otra parte, otra clase de las clases de ocupación puede ser las especies al parecer perdidas y especies náufragas, las cuales están en el artículo 629 del Código Civil. Bienes no ocupables. En nuestra normativa la ocupación tiene un carácter excepcionalismo, el cual solo admite respecto de los muebles, res nullius y res derelicti. Dentro de una gran y extensa lista de bienes no ocupables, nos centramos en tres variedades, los cuales son los bienes muebles perdidos, los inmuebles y los bienes del Estado. ¿Qué son los muebles perdidos? Como se ha dicho, en nuestro ordenamiento se establece la siguiente regla general. Todo mueble que evidencie un dominio anterior que esté por fuera del alcance del control de su propietario se presume que está perdido, es decir, que este no es un bien abandonado o un res derelicti, sino que pues no se tiene control, su propietario principal no tiene control sobre este bien y en consecuencia la persona que lo encuentre o pues que lo descubra no puede ganar su dominio por ocupación, sino que tiene la obligación legal de ponerla a disposición de su dueño. Si no se sabe quién es y no se conoce el paradero de su dueño, se debe entregar a las autoridades dentro de los 30 días siguientes para que se inicie una investigación judicial. Si dentro de estos 30 días ya pasados no es hallado el propietario, el bien se declara judicialmente como un bien mostrenco, el cual es, pues como valga la redundancia, son los bienes que se encuentran perdidos, abandonados o deshabitados, el cual no se sabe su dueño. Según el derecho moderno y a partir del Código Napoleónico, se formula que el principio de que los bienes que no tienen un dueño deben permanecer al Estado, así que al no encontrar el dueño principal del bien, estos bienes no se pueden habitar por ocupación, sino que se les entregan al Estado y éste se hace cargo de ellos. Ocupación de cosas inanimadas. Primero, invención o hallazgo. La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio, apoderándose de ella. De este modo se adquiere el dominio de las piedras, las conchas y otras sustancias que arroja el mar y que no presentan señales de dominio anterior. Se llama invención porque viene del latín invenire, que quiere decir hallar. No es, pues, como cree el vulgo, la manera de adquirir una cosa como resultado de un invento. Los requisitos para la invención o hallazgo son tres. El primero es que se trate de cosas inanimadas. El segundo es que se trate de una res nullius, es decir, cosa que no tiene dueño. Y el tercero es que el que encuentra la cosa se apodere de ella. Las cosas que tienen dueño no pueden ser adquiridas por la invención o hallazgo. Una cosa que presenta señales de dominio anterior no se considera como res nullius, sino como especie al parecer perdida, y por lo tanto no puede ser adquirida por invención o hallazgo. Segundo, cosas abandonadas al primer ocupante. A pesar de que estas cosas nunca han tenido dueño, las cosas que los romanos llamaban res derelictae, aquellas cosas que el propietario abandona para que las haga suyas el primer ocupante. Existe en realidad una donación a persona indeterminada. El legislador las llama ocupación en vez de donación. Para que res derelictae sea res derelictae, es necesario que exista el ánimo de renunciar a su dominio. Tercero, tesoro. El descubrimiento de un tesoro es una especie de invención o hallazgo. Se llama tesoro las monedas o joyas u otros efectos preciosos.
que elaborados por el hombre han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria ni insidio de su dueño. Los requisitos para que sea tesoro son los siguientes. Primero, que la cosa sea muebles. Segundo, estas cosas muebles deben consistir en monedas, joyas, etc. Tercero, deben ser objetos elaborados por el hombre. Cuarto, es necesario que hayan estado escondidas durante largo tiempo. Si se encuentran estos efectos en la superficie de la tierra, donde puedan ser vistos por cualquiera, no constituyen un tesoro, sino especies al parecer perdidas. Quinto, no debe existir memoria o indicio del dueño del tesoro, o sea, res nullius. Cuarto, captura bélica. La captura bélica, en general, es el despojo de los bienes del vencido en provecho del vencedor. Se llama botín la captura de las cosas muebles en la guerra terrestre. Se llama presa la captura de las naves y de las mercaderías en el mar. En las guerras terrestres solo pueden ser objeto de captura bélica las propiedades del Estado enemigo, no las privadas. No rige para la guerra marítima. Solo el Estado puede invocar la captura bélica. El código establece que la captura bélica es una forma de ocupación. Diferencia fundamental entre las especies al parecer perdidas y la res delerictae. Las res delerictae son cosas que su dueño ha abandonado voluntariamente para que las haga suyas el primer ocupante. En cambio, las especies perdidas son cosas respecto a la cual el propietario no se ha manifestado en forma alguna la intención de desprenderse del dominio que tiene sobre ella. Su separación de la cosa es involuntaria.